Ya conoces ese rostro. La mirada amenazante de Menace to Society. El genio cómico de Friday. La actuación desgarradora en Ray. Clifton Powell apareció en más de 100 películas. Se convirtió en el actor de reparto más fiable de Hollywood. Y luego, de repente, desapareció de nuestras pantallas. ¿Qué le pasó al hombre que parecía imparable? Esto es lo que nadie te está contando. ABC acaba de informar que la sentencia de Clifton Powell es definitiva. Pero aquí está el giro que te volará la cabeza. Nunca fue declarado culpable de ningún delito. Entonces, ¿de qué sentencia están hablando? La respuesta involucra una cohabitación de hotel en Nueva Orleans, una mujer con acusaciones impactantes, un divorcio de 5 millones que lo dejó en la ruina, una adicción al juego que consumió todo, y el secreto más oscuro de Hollywood sobre cómo realmente tratan a los actores de piel oscura. Esta no es solo otra historia de la caída de una celebridad. Se trata de cómo toda una industria puede destruir la vida de un hombre, despojarlo de su carrera y dejarlo en la ruina financiera sin que un solo jurado lo declare culpable de nada. Se trata de un sistema de justicia que existe fuera de los tribunales, donde las acusaciones se convierten en condenas y la opinión pública se convierte en el juez final. Todo lo que crees está muy a punto de hacerse añicos, porque lo que le sucedió a Clifton Powell revela una verdad tan perturbadora sobre la industria del entretenimiento que nunca quisieron que la descubrieras. Muestra lo rápido que el éxito puede convertirse en una pesadilla. Con qué facilidad la reputación puede ser utilizada como arma y cómo un hombre puede ser sentenciado a la muerte profesional sin siquiera poner un pie en una celda de prisión. Pero primero, necesitamos volver a donde todo comenzó. Porque para entender cómo Powell cayó tan fuerte, necesitas ver lo alto que llegó. El sudeste de Washington, D.C., en los años 70 y 80, no era un lugar donde los sueños de Hollywood se hicieran realidad. Era un lugar donde los hombres jóvenes desaparecían en celdas de prisión o algo peor. Clifton Powell tenía 4 años cuando murió su madre, dejándolo con un padre alcohólico que no podía proporcionar la estabilidad que un niño necesitaba desesperadamente. Mientras que otros niños se preocupaban por la tarea, Powell se preocupaba por la supervivencia. Las calles estaban llamando y la mayoría de sus amigos respondieron. Traficar ofrecía dinero rápido. El crimen parecía ser la única salida, pero Powell tenía algo diferente ardiendo dentro de él. Tal vez fueron los mentores que intervinieron cuando su padre no pudo. Tal vez fue ver a demasiados amigos ser tragados por el sistema. Fuera lo que fuese, encontró disciplina donde reinaba el caos y propósito donde la mayoría solo veía callejones sin salida. Cuando Powell finalmente llegó a Hollywood, no solo quería actuar. Necesitaba demostrar que alguien como él pertenecía allí, al CCG. Su gran oportunidad llegó en 1993 con Menace to Society. Esto no era solo otro drama urbano. Era una narración cruda y auténtica que capturaba las duras realidades que Powell había vivido. Su actuación tenía una energía que no podía ser fingida porque no estaba actuando. Estaba recordando. Pero esto es lo que hizo especial a Powell. La mayoría de los actores son encasillados y se quedan ahí. Powell se negó a ser encasillado. Un día aterrorizaba al público como un tipo despiadado. Al día siguiente, los hacía rodar por el suelo, riendo en la serie Friday. Su sincronización cómica era perfecta. Su rango dramático era innegable y su presencia era inolvidable. Para 2004,
Powell había hecho algo notable. Había pasado de las calles del sudeste de DC a obtener una nominación al premio NACP Paymage por su papel en Rey, junto a Jaime Fox. Esto no era solo reconocimiento. Era la validación de que un actor de reparto de piel oscura podía enfrentarse cara a cara con las estrellas más grandes de Hollywood y mantenerse firme. Durante más de 3 décadas, Powell acumuló más de 100 créditos en cine y televisión. Se convirtió en el hombre al que los directores de casting llamaban cuando necesitaban a alguien que pudiera encarnar cualquier papel por completo. Villano, figura paterna, estafador, policía, no importaba. Powell cumplía siempre. Los números cuentan la historia de su éxito, pero no te cuentan sobre el precio que estaba pagando tras bambalinas. Porque mientras Powell construía su reputación un papel a la vez, fuerzas ya estaban trabajando en su contra que no podía controlar. Fuerzas que eventualmente usarían su propio éxito como un arma para derribarlo. Lo que sucedió a continuación revela la oscura verdad sobre Hollywood que nunca quieren que veas. Agosto de 2011, Nueva Orleans. Una habitación de hotel. Estas 3 cosas cambiarían la vida de Clifton Powell para siempre. Y no de la manera que podrías pensar. Una mujer que usaba el nombre de Keiyante Meyers se presentó con acusaciones que enviaron ondas de choque a través de la industria del entretenimiento. Ella afirmó que lo que comenzó como un encuentro consensual en una habitación de hotel había cruzado una línea, volviéndose agresivo cuando ella le pidió que se detuviera. Los detalles eran perturbadores, las implicaciones eran devastadoras y el momento no podría haber sido peor para la carrera de Powell. En cuestión de horas, medios como TMZ habían retomado la historia. Los titulares fueron brutales e implacables. De la noche a la mañana, el actor que había hecho reír y llorar al público durante 3 décadas estaba siendo pintado bajo una luz completamente diferente. Su nombre ahora estaba vinculado a una de las acusaciones más serias que un hombre puede enfrentar. La respuesta de Powell fue inmediata e inequívoca, a través de sus representantes. Declaró que las acusaciones eran completamente falsas y prometió buscar todas las soluciones legales disponibles. Pero esta es la cuestión con las acusaciones en la era de las redes sociales. El daño comienza en el momento en que se hacen públicas, independientemente de su veracidad. La investigación criminal original fue desestimada por falta de evidencia. Piensa en eso por un momento. Los profesionales de la ley, capacitados para construir casos y encontrar evidencia, no pudieron encontrar suficiente prueba para seguir adelante. Pero el desistimiento no genera titulares de la misma manera que las acusaciones. Meyers no había terminado. Presentó una demanda civil buscando 75.000 oclas en daños. Esto significaba que incluso sin cargos criminales, Powell permanecería atrapado en una pesadilla legal que podría prolongarse durante años. Tendría que defender no solo su libertad, sino su reputación, su carrera y el futuro de su familia. La respuesta de la industria del entretenimiento fue rápida y brutal. Los papeles que Powell ya había asegurado comenzaron a desaparecer. Los productores que habían trabajado con él durante años de repente se mostraron vacilantes. Las apariciones en televisión que deberían haber estado garantizadas desaparecieron después de solo unos pocos episodios. Powell describió más tarde haber visto un programa donde esperaba aparecer en 7 u 8 episodios, pero cortaron su parte después del segundo, sin ninguna explicación, más allá de la nube de sospecha, que ahora lo seguía a todas partes. Pero las pérdidas profesionales no fueron lo peor.
Powell dijo más tarde que este período fue la experiencia más dolorosa de su vida desde que perdió a su padre, décadas antes. Como padre, las acusaciones lo calaron hondo, no solo por lo que implicaban sobre su carácter, sino por cómo sus hijos podrían verlo. No podía proteger a su familia de los susurros, los rumores y las dudas que los seguían a todas partes. Durante 4 años, esta batalla legal consumió la vida de Powell. 4 años de abogados, declaraciones y crecientes facturas legales. 4 años de ver su carrera estancarse mientras actores más jóvenes tomaban papeles para los que él debería haber sido considerado. 4 años de vivir bajo una nube de sospecha que afectó cada relación, cada oportunidad y cada aspecto de su existencia diaria. En 2017, el caso civil finalmente fue desestimado debido a la insuficiencia de pruebas. Para 2018, las propias contrademandas de Powell por difamación y angustia emocional también fueron desestimadas. Legalmente, todo el asunto estaba cerrado. Se había hecho justicia, ¿verdad? Incorrecto, porque para entonces el daño real ya estaba hecho. Y ese daño revela algo verdaderamente perturbador sobre cómo funciona Hollywood. En realidad, mientras Powell luchaba contra acusaciones falsas en los tribunales, también estaba luchando contra algo aún más insidioso en las oficinas de casting de todo Hollywood. Algo que había estado limitando su carrera mucho antes de que surgieran acusaciones. Algo que lo convirtió en un blanco más fácil cuando finalmente llegaron las acusaciones. Discriminación por color de piel. La fea verdad que Hollywood nunca ha querido enfrentar. Powell ha hablado abiertamente sobre entrar en audiciones y que le dijeran que era demasiado oscuro para ciertos papeles. No sin talento, no equivocado para el personaje. Demasiado oscuro. En un caso particularmente doloroso, un productor realmente dijo que era tan oscuro que podrían asustar a los espectadores. Piensa en el impacto psicológico de escuchar eso repetidamente a lo largo de tu carrera. Piensa en lo que le hace a tu autoestima cuando tu talento es constantemente eclipsado por algo que no puedes cambiar. Aquí está la cruel ironía de la situación de Powell. Cuando Hollywood necesitaba a alguien amenazante, intimidante o peligroso, su tono de piel más oscuro era de repente una ventaja. Fue elogiado por aportar autenticidad a papeles crudos, por su capacidad para encarnar personajes de la calle. Pero cuando llegó el momento de elegir protagonistas románticos, personajes comprensivos o papeles que requerían que el público se identificara con el protagonista, ese mismo tono de piel se convirtió en una barrera. Este doble rasero no solo limitó las oportunidades de Powell, sino que creó una asociación peligrosa en la mente del público. El público fue condicionado a verlo principalmente en papeles que resaltaban los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Entonces, cuando surgieron acusaciones de la vida real, se hizo más fácil para la gente creerlas, porque ya lo habían visto interpretar personajes similares en la pantalla. La discriminación no siempre fue ruidosa u obvia. A veces se escondía detrás del lenguaje de la industria, como preocupaciones del mercado, datos demográficos, objetivo o visión creativa. Estos términos suenan neutrales y profesionales, pero a menudo enmascaran decisiones arraigadas en el prejuicio. Para Powell, esto significó luchar constantemente, no solo por papeles específicos, sino por el derecho básico a ser considerado por igual en primer lugar. Incluso dentro de la comunidad del entretenimiento negro, Powell fue testigo de divisiones dañinas. Se encontró en desacuerdo con el director Spike Lee,
Después de que Lee hiciera comentarios públicos que Powell sintió que eran innecesariamente duros hacia otros actores negros, Powell creyó en la solidaridad, argumentando que derribarse mutuamente en la prensa convencional solo reforzaba las barreras que ya hacían que el éxito fuera más difícil de lograr. Su nominación al premio NAACP, Image por Ray, representó un raro momento de pleno reconocimiento. Esa nominación validó que sus contribuciones importaban más allá de las limitaciones de Hollywood. Pero tales momentos fueron excepciones, no la regla. Mientras Powell sorteaba estos desafíos profesionales, su vida personal se estaba desmoronando, de maneras que lo harían aún más vulnerable a la destrucción pública. Su matrimonio con Kimberly Powell no pudo sobrevivir a las presiones del éxito de Hollywood. Los constantes viajes, las largas horas en el set y las tentaciones de la fama pusieron a prueba su relación, hasta que finalmente se rompió. El divorcio no solo terminó su matrimonio, le costó 5 millones, despojándolo de la seguridad financiera que había trabajado décadas para construir. Powell ha admitido que no fue el padre que debió ser durante sus años de mayor éxito profesional. Estuvo demasiado ausente físicamente de la vida de sus hijos, eligiendo el trabajo por encima de las responsabilidades familiares. Estar ausente el 70% del tiempo, reflexionó más tarde, fue simplemente demasiado. El arrepentimiento en su voz al hablar de este período revela a un hombre que comprende el verdadero costo de sus decisiones. Pero las luchas personales no se detuvieron ahí. Powell fue víctima de la adicción al juego, perdiendo entre 30 y 50,000 $, anualmente en casinos. Se rodeó de personas que se sentían atraídas por su éxito en lugar de por su carácter. Amigos falsos que desaparecieron cuando su fortuna cambió. El estilo de vida de gasto constante y relaciones superficiales creó una inestabilidad que alimentó todos sus otros problemas. Esta tormenta perfecta de discriminación profesional, luchas personales y presión financiera creó a un hombre que era particularmente vulnerable cuando las acusaciones golpearon en 2011. La misma industria que había limitado sus oportunidades, basándose en su color de piel, ahora estaba lista para destruirlo por completo, basándose en acusaciones no probadas. Cuanto más profundizas en las luchas personales de Powell, más te das cuenta de cuán perfectamente se alinearon para crear el blanco ideal para la destrucción pública. La industria del entretenimiento opera como un depredador, y Powell, sin saberlo, había pintado una diana en su espalda a través de una serie de decisiones que parecían inofensivas en ese momento, pero que luego serían utilizadas como arma en su contra. Su adicción al juego no se trataba solo de dinero. Se trataba de la descarga de adrenalina que llenaba el vacío dejado por las relaciones familiares rotas. Los amigos falsos no eran solo parásitos. Eran testigos de un comportamiento que podía ser retorcido y usado en su contra cuando llegara el momento. Su ausencia de la vida de sus hijos no era solo una mala crianza, era munición para cualquiera que quisiera pintarlo como un hombre con un carácter cuestionable. Pero esto es lo que hace que la situación de Powell sea aún más trágica. Cada error que cometió, cada mala decisión, cada momento de debilidad, fue exactamente el tipo de cosa con la que luchan las personas exitosas en todas las industrias. La diferencia es que cuando eres una celebridad, especialmente una celebridad negra, en Hollywood, tus luchas privadas se convierten en vulnerabilidades públicas. Tus defectos humanos se convierten en evidencia de corrupción moral.
Tus intentos de lidiar con la presión se convierten en prueba de que mereces cualquier castigo que el público quiera imponer. Así es como funciona realmente el asesinato de personajes en la era moderna. No necesitas probar que alguien hizo algo malo. Solo necesitas crear suficientes dudas sobre su carácter para que la gente esté dispuesta a creer que pudo haber hecho algo malo. Las luchas personales de Powell proporcionaron esa duda. Y una vez que existe la duda, las acusaciones no necesitan ser probadas. Solo necesitan ser plausibles. Lo que nos lleva a la verdad final más perturbadora sobre lo que realmente le sucedió a Clifton Powell. Esto es lo que ABC quiso decir cuando informaron que la sentencia de Clifton Powell es definitiva. No estaban hablando de una condena penal porque nunca la hubo. No estaban hablando de una sentencia civil porque también fue desestimada. Estaban hablando de algo mucho más poderoso y permanente que cualquier decisión judicial. Estaban hablando de la sentencia impuesta por la opinión pública. Powell nunca fue declarado culpable de ningún delito, pero fue condenado en el Tribunal de la Percepción Pública. Y a diferencia de los tribunales legales, este tribunal no ofrece ningún proceso de apelación, ningún estatuto de limitaciones y ninguna posibilidad de revocar su veredicto. Una vez que la opinión pública emite su juicio, ese juicio se vuelve permanente, independientemente de la evidencia real que pueda surgir más tarde. Este es el verdadero horror de la historia de Powell. En nuestro sistema de justicia, se supone que eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad. Pero en la industria del entretenimiento, las acusaciones por sí solas pueden ser suficientes para acabar con carreras. La mera sugerencia de una mala acción se convierte en una letra escarlata que te sigue para siempre. Piensa en la cronología. Los cargos criminales fueron retirados debido a la falta de pruebas. El caso civil fue desestimado debido a la insuficiencia de pruebas. La contrademanda de Powell también fue desestimada, cerrando oficialmente todo el asunto. Según todos los estándares legales que importan, fue absuelto. Sin embargo, su carrera nunca se recuperó. Esto revela algo verdaderamente perturbador sobre cómo funciona realmente nuestra sociedad. Afirmamos creer en el debido proceso, en la presunción de inocencia, en la idea de que las acusaciones deben ser probadas antes de que se administre el castigo. Pero cuando se trata de celebridades, abandonamos estos principios por completo. Nos convertimos en juez, jurado y verdugo, basándonos únicamente en los titulares. La respuesta de la industria del entretenimiento a la reivindicación legal de Powell fue un silencio ensordecedor. No se emitieron disculpas. No se ofrecieron papeles para compensar las oportunidades perdidas. No hubo reconocimiento de que tal vez habían sido demasiado rápidos para juzgar. Hollywood simplemente siguió adelante, dejando a Powell reconstruir a partir de los restos de una carrera que había sido destruida no por la evidencia, sino por la sospecha. Esta justicia selectiva revela la verdadera estructura de poder en el entretenimiento. Los estudios, las cadenas y las compañías de producción ejercen la capacidad de acabar con carreras sin el debido proceso, sin pruebas y sin rendir cuentas. Pueden destruir medios de vida basándose puramente en la evaluación de riesgos, tratando a los seres humanos como activos desechables para ser descartados a la primera señal de controversia. La historia de Powell también expone cómo múltiples formas de discriminación pueden agravarse entre sí. El colorismo que ya había limitado sus oportunidades
lo convirtió en un blanco más fácil cuando surgieron las acusaciones. Sus problemas con el juego y el divorcio hicieron que pareciera menos comprensivo con la opinión pública. Sus papeles como villanos y tipos duros hicieron que las acusaciones parecieran más creíbles. Cada desventaja que enfrentó multiplicó el impacto de todas las demás desventajas. Pero quizás el aspecto más trágico de la historia de Powell es lo que representa para cualquiera que sueñe con el éxito en el entretenimiento. Muestra que ninguna cantidad de talento, trabajo duro o logro profesional puede protegerte de que tu vida sea destruida por fuerzas que están fuera de tu control. Demuestra que cuanto más alto subes, más lejos puedes caer, y esa caída puede ocurrir en un instante, basándose en nada más que en acusaciones. La frase «la sentencia es definitiva» adquiere un nuevo significado cuando se ve a través de esta lente. La sentencia de Powell no fue prisión. Fue la muerte profesional. No fue impuesta por jueces o jurados. Fue impuesta por una industria que valora la reputación por encima de la verdad. Y no se basó en pruebas de culpabilidad. Se basó en la mera posibilidad de culpabilidad. Esta es la realidad que Hollywood no quiere que entiendas. Detrás del glamour y las alfombras rojas se esconde un sistema que puede destruir vidas con la misma eficiencia casual con la que crea estrellas. Un sistema donde tus logros pasados no significan nada si las acusaciones actuales amenazan los márgenes de beneficio. Un sistema donde la justicia no está determinada por los tribunales de justicia, sino por el tribunal de la opinión pública. Clifton Powell escaló desde las peligrosas calles del sudeste de DC hasta las alturas del éxito de Hollywood, solo para descubrir que la industria del entretenimiento podía ser más despiadada que cualquier esquina de la calle. Sobrevivió a la pobreza, la disfunción familiar y el racismo sistémico. Pero no pudo sobrevivir a las falsas acusaciones en la era de las redes sociales. Su historia debería servir como una advertencia para cualquiera que busque la fama y un recordatorio para todos nosotros sobre la importancia del debido proceso. Porque si le puede pasar a Osheoku, alguien con el talento, la experiencia y la determinación de Powell, le puede pasar a cualquiera. La sentencia es definitiva, pero las lecciones de la historia de Powell apenas están comenzando a ser comprendidas.